¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda prueba preparatoria a este trabajo de podcast. Soy Leonardo Torres. Hola, soy Sofía Rodríguez. Soy Alesia Vázquez. Hola, soy Ivana Lindo. Y yo soy Daniela Alvarado y juntos somos el Grupo Migrarte. En marzo de 2020 todo el mundo se detuvo de una manera nunca antes vista. La pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos alrededor del planeta a imponer distintas medidas para poder lidiar con esta nueva enfermedad. Se cerraron escuelas, suspendieron actividades económicas, hubo restricciones de movilidad y confinamientos prolongados. Todo con el objetivo de contener la enfermedad lo mejor posible, ya que no había una guía precisa para lidiar con una pandemia. En América Latina, estas medidas fueron especialmente severas. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como función medir la dureza de las restricciones, mostró que países latinoamericanos como Perú mantuvieron niveles de cierre superiores al promedio mundial durante gran parte del 2020. Esto significó que millones de personas vivieron meses enteros sin poder salir de casa, estudiar presencialmente o trabajar en condiciones normales. Sus vidas fueron paralizadas. De por sí, la educación en el Perú tenía ciertas deficiencias y carecía de una hegemonía de calidad para toda la población. De esta forma, la pandemia y las clases virtuales exacerbaron estas deficiencias y aumentaron la brecha entre la educación pública y privada, urbana y rural. Esta brecha está arraigada en el acceso y el manejo de las herramientas virtuales para las clases a distancia. Según Gómez y Escobar, tanto la falta de dispositivos electrónicos para cada miembro de la familia como la falta de manejo de las TICs por parte de los profesores fueron un gran impedimento para la continuidad de la educación. Según los resultados de ENDO 2018, el 62,8% de los docentes de educación básica regular no recibió ninguna capacitación ni formación en el uso de las TIC y por tanto no estaban capacitados en este sentido. Para Gómez y Escobar, la calidad de la educación virtual se puede reducir esto en tres factores claves: condiciones geográficas de las instituciones educativas, aspectos socioeconómicos de los estudiantes y sus familias, y nivel de aislamiento digital. Así, el tipo de educación virtual que se ha impuesto actualmente en el Perú demuestra que a cada estudiante se le da lo que los recursos económicos y tecnológicos le permiten recibir. Una tesis de la PUC muestra que la comunicación entre escuelas y familias se volvió principalmente virtual e informal, a través de WhatsApp y Facebook, lo que transformó la dinámica educativa y exigió nuevas estrategias para mantener el vínculo con los estudiantes. En el plano social y emocional, el aislamiento generó un impacto profundo en las personas. El miedo al contagio, la incertidumbre y la falta de contacto físico afectaron la salud mental de tanto jóvenes como adultos. Estudios señalan que la educación socioemocional se volvió crucial para enfrentar la frustración, la ansiedad, la soledad que se multiplicaron en estos meses. Según Becerra y Rivera, las relaciones interpersonales, principalmente los amigos, toman un papel importante en la construcción de la identidad de un adolescente, por lo que perderlos repentinamente significa una amenaza para su desarrollo social. Al mismo tiempo, las redes sociales y las plataformas digitales se convirtieron en el principal espacio de interacción. Aplicaciones como Discord o Zoom reemplazaron las reuniones presenciales y se transformaron en lugares de encuentros. Y redes sociales como Instagram, Twitter o TikTok fueron lugares de entretenimiento cruciales y permitieron chatear con viejos amigos y también conocer nuevos. La digitalización fue, en varios sentidos, la salvación para muchos, pues fue la única forma de socialización durante la pandemia. La CEPAL destaca que la pandemia aceleró la adopción de banda ancha y el uso de herramientas digitales. Teletrabajo, comercio electrónico, educación virtual y socialización en línea crecieron de manera exponencial. Sin estas tecnologías, habría sido imposible sostener la vida económica y social en confinamiento. Sin embargo, también dejó secuelas, desigualdades en el acceso a Internet, brechas educativas y un grave desgaste emocional que afectó gravemente la salud mental de muchos. Buenas, ¿qué tal? Ahorita vamos a empezar la parte de la entrevista. Acá tengo dos de mis compañeras del grupo Migrarte, son Sofía e Ivana, y hoy les van a comentar un poco sobre su experiencia durante la pandemia, qué cosas son las que recuerdan, cuál es su memoria respecto a este problema. Y nada, quería saber a qué edad más o menos es que ustedes empezaron a vivir con la pandemia. A los 13. Sí, aproximadamente fue a los 13. Sí, claro. ¿Y a qué edad ustedes salieron y regresaron a la normalidad? Yo a los 15. Sí, a los 15. A los 15. Bueno, quería conocer un poco más sobre cómo fue el inicio de la pandemia para ustedes, cómo se sintieron, si cambió alguna dinámica familiar, su dinámica con sus amigos, en la escuela. O sea, a mí me acuerdo que al inicio de la pandemia, como muy inicio, como los primeros meses, no cambió mi dinámica familiar. Fue leve, o sea, no sabíamos que iba a ser tan grave. Empezó como que algunos días sin clases y luego fue que aumentó.
Ah, no, en mi cole fue de frente que le cortaron ¿sí? todo, sí. En el mío no, el mío fue como que poco a poco. Algunos días decían que no iba a haber clase y luego de pronto ya sí lo cortaron por completo. Y pensamos de que era como que, se adelantó las vacaciones. Sí. Por un año, más de un año. Sí me acuerdo que mi dinámica familiar se mantuvo igual porque mi papá es médico, mi mamá es enfermera. Entonces mis papás sí salían a trabajar normal y es más, o sea, mi papá antes de la pandemia trabajaba en 3 lugares, o sea, en el hospital, en la clínica y hacía consultas. Pero luego con la pandemia ya como a partir del 4º o 3er mes dejó de trabajar en consultas. Nada, solo que se pusieron como más como cuidadosos respecto a la salud. Claro. Y me acuerdo que no se nos acercaban a mí y a mi hermana. Nosotras estábamos en nuestros cuartos y ellos se limpiaban, se bañaban y no se nos acercaban casi nada porque les daba miedo contagiarnos. Sí, o sea, bueno, en mi caso, mis dos papás son arqueólogos, entonces el trabajo de ellos involucra que siempre estén en constante viaje. Y justamente están en la parte de obras, entonces como que sí tenían que estar como que rodeados de bastantes personas y todo eso. Entonces obviamente les pedían que se hagan exámenes constantemente sobre COVID. Y bueno, eso yo creo que también por el hecho que han estudiado tanta historia, es como que ellos ya tenían conocimiento de pandemias que habían ocurrido antes, entonces era como que un poco más grave su preocupación. También quería saber un poco más sobre sus experiencias con sus amigos, tal vez si se alejaron un poco, tal vez la pandemia los ayudó a acercarse más con sus amistades. Ya, yo tenía mi grupo de amigas, que éramos como 4 o 5, pero en pandemia, como en los primeros meses que sí, o sea, nos llamábamos y estábamos todo el día en llamada, y todo, pero luego me alejé, o sea, nos alejamos, cada quien como que estuvo en su mundo y creo que también fue mucho de la par con el hecho de que, o sea, la mayoría nos deprimimos y bueno, yo sí, como que sí me deprimí bastante, entonces me alejé y solo hablaba con una amiga y nada más fuimos de que las dos por todo pandemia, nada, solo hablaba con ella y nada, estaba muy aislada emocionalmente. Claro. Bueno, yo justo había hecho el cambio de colegio. Entonces fue un poco extraño la manera en la que hice amigos porque como salía el nombre entonces me buscaron por redes sociales y me empezaron a hablar como que tú eres la chica nueva y yo como que sí. Entonces eso así fue la manera en la que conocí a mis compañeros y luego el conocernos en pandemia después de un año o unos meses que las cosas empezaron a bajar y ya había salido lo de la vacuna. Por otro lado, creo que también en la parte de los estudios, si bien en el colegio en un momento creo que no se supo aprovechar bien porque había diferentes fallas, siento que algo que me pareció muy importante es que también me pude conectar a otras instituciones de las que yo no podía acceder porque yo vivo en Barranca. Entonces, por ejemplo, yo empecé a estudiar inglés en idiomas PUC a través de la plataforma virtual, entonces eso fue para mí una gran ayuda. Y también pude desarrollar otras actividades. También estuve en clases de teatro, pero que eran de forma en línea. Entonces, eso creo que fue una gran ayuda para conectarse. Sí, y hablando un poco más de cómo era la educación en la pandemia, quería conocer si ustedes tuvieron algunas dificultades con el tema de la conectividad o tal vez con el manejo de las TICs, o tal vez si sus profesores también tuvieron algunas dificultades con todo ese tema de manejar las tareas y las clases virtuales, ¿no? Ya, yo me acuerdo que al inicio de la pandemia, como que el primer mes, en mi colegio fue totalmente asincrónico, o sea, nos mandaban las tareas y nosotros lo teníamos que hacer y nadie hacía nada. Y ya luego, ya cuando fue sincrónico por Zoom, la verdad es que yo no hacía nada, o sea, no hacía nada, no quería hacer. Yo me acuerdo que en un inicio sí, o sea, fue como que trataron de llevar las clases como se pudo, pero después poco a poco como que fueron añadiendo medidas. Era como que era obligatorio que sí o sí tengas la cámara prendida, las preguntas constantemente, y si no contestabas pues no te consideraban como que asistir y todo eso. Igualmente con los trabajos, o sea, en un inicio era como que te mandaban test y solamente era contestar,
pero después también lo cambiaron y era como que tenías que mandar un video resolución de cómo lo habías hecho, explicando. Y también las clases de deporte, o sea, eran todas con cámara prendida y era un poco incómodo, pero bueno, así fue. También mejoró el manejo de la plataforma de la institución, porque en inicio fue como que un grupo de WhatsApp así como que súper informal, pero después era ya todo en la plataforma, los links, las presentaciones, todo eso. Claro. Sí, o sea, igual en mi cole. Y nada, o sea, sí me acuerdo que cuando llegué, o sea, ya llegamos como a la presencialidad, a mí me chocó un montón porque, y no solo a mí, sino me acuerdo que a toda mi promoción nos chocó un montón porque no hacíamos, o sea, realmente no hacíamos nada, no prestábamos atención, además de que, yo tengo TDAH, entonces yo siempre me estoy distrayendo y estoy diciendo como que algo que no debo. Entonces, para mí eso me complicó muchísimo más las cosas y nada, me acuerdo que me desesperaba mucho, porque justamente yo siento que, como que desde chiquita, como tengo TDAH, o sea, como que siempre necesito estar como que en constante movimiento y salir y como caminar y correr, no sé, haciendo como que cosas y estar como encerrada en mi casa. A mí me deprimió muchísimo. Las habilidades de los alumnos mejoraron para esquivar las clases. Decir que las cámaras no funcionaban, hacer la cámara borrosa y todo, sí. ¿Y sienten que hubo alguna mejoría tanto en su salud mental o tal vez en las clases, sus relaciones sociales o sus habilidades sociales cuando ya retomamos a la presencialidad? O tal vez la pandemia sí tuvo un impacto en la forma en que socializan, en la forma en la que aprenden. Me gustaría conocer un poco más sobre su perspectiva. Ya, lo mío sí fue muy complicado, porque el primer año, me acuerdo que en cuarto de secundaria, fue muy complicado y me acuerdo que no solo fue para mí sino en general para todos, como el hecho de estar mal, el hecho de estar deprimidos estaba demasiado normalizado a un punto en el que ya llegaba a ser como un tema bastante, no sé, banal, por así decirlo, y creo que eso está feo porque de alguna forma, o sea, no quiero decir algo como malo, pero de alguna forma como que se tomó como a la ligera, como si fuera una moda, entre comillas, cuando en realidad es muchísimo más grave que eso. Y nada, yo creo que cuando salí de pandemia, sí me afectó muchísimo. Encima, yo creo que soy una persona muy extrovertida y ahí era como que no quería hablar con nadie, me aislaba yo solita, o sea, solo hablaba con mi amiga. Bueno, en mí el colegio fue paulatativo, era lo que hicieron fue separar, o sea, los de primaria iban en la mañana y los de secundaria iban en la tarde, para que al momento de tener los recreos no sea tanta aglomeración. Y igual habían alumnos que si estaban mal o algo así, seguía habilitada la parte de que sea virtual para los alumnos. Y, o sea, no, yo creo que no me costó tanto, o sea, la verdad no recuerdo haberme sentido mal o algo así en pandemia, solamente era más el hecho de la confusión de todos mis compañeros con distintos problemas. Y muchas gracias chicas por su entrevista y gracias. Se puede ver que la pandemia sí tuvo efectos tanto en la calidad de la educación como en la salud mental y amistades de las personas. La falta de adaptación en las TICs afectó al inicio de la virtualidad, haciendo que las clases se realicen de manera sincrónica y con poca eficiencia. Sin embargo, los colegios lograron adaptarse e implementaron medidas educativas conforme progresaba la pandemia. Aunque una de nuestras compañeras es de Lima provincia, su experiencia educacional no fue afectada drásticamente y logró estabilizarse conforme se adaptaba a la virtualidad. Por otro lado, en el aspecto de las relaciones sociales y salud mental se hubieron discrepancias. La experiencia de Ivana menciona que el aislamiento social y físico sí tuvo efectos sobre ella, al ser causa de una disolución de sus amistades, lo cual llevó a pasar por un mal momento de salud mental que disminuyó con el retorno a la presencialidad. Por otro lado, Sofía percibió que la pandemia no tuvo un efecto drástico en ella, discrepando con lo que estudios señalan como consecuencias de la pandemia, debido a que sí pudo mantener relaciones sociales más amenas al salir durante las etapas finales del confinamiento. De esta forma, su salud mental no fue afectada y no notó ciertas diferencias del antes y después de la pandemia.